Introducción práctica a NumPy. NumPy es una biblioteca de Python para el cálculo numérico eficiente. Nos proporciona soporte para arrays multidimensionales y matrices, junto con una colección de funciones matemáticas de alto nivel para operar con estos arrays de una forma muy eficiente, ya que viene optimizado por debajo en el lenguaje C. Además nos proporciona herramientas con las que podemos integrar código en C, C++ y Fortran. Bien, vamos a ver cómo crear un array. Para crear un array, bueno, os recuerdo que los arrays no existen como tal. Vamos a crear una lista de Python, que es un tipo de datos nativo de Python. Le pasamos 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Vale? Los arrays son una propiedad que nos añade NumPy. ¿Vale? Podemos tener ese tipo de datos a través de array. Se lo podemos pasar como una lista declarada fuera o directamente declarada dentro. Vamos a hacer un print del array que acabamos de crear y ejecutamos con Python el script completo, ¿vale? Tenemos un array 1, 2, 3, ¿vale? Sería el contenido de la lista. Aquí lo que estamos haciendo es una conversión de una lista a un array de NumPy. Vamos a ponerlo aquí dentro para ver que tenemos el mismo resultado. Y exactamente tenemos el mismo resultado. Declaramos la lista, pero implícitamente al crear un array. Vale, también podemos crear array en 2 dimensiones. Por ejemplo, vamos a llamarlo array 2D. Y el array 2D le pasamos np array de, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, esto nos creará un array en 2 dimensiones, lo que se suele conocer como una matriz o un array multidimensional, y tenemos un array dentro con sus dos arrays. Propiedades de un array. Los arrays en NumPy tienen una serie de propiedades, como por ejemplo para ver la cantidad de dimensiones, la forma, el número total de elementos o los tipos de datos que tienen dentro. Vamos a hacer un print, pero en este caso vamos a acceder a la propiedad del array endim. Esto nos va a dar la cantidad de dimensiones, es decir, nos debería de dar 1, ¿vale? Porque es un array de una sola dimensión. En este caso tenemos 2 dimensiones, por lo tanto en el array 2D deberíamos tener una salida de 2. También tenemos la forma, para detectar la forma, ¿vale? Podríamos comprobar la forma del array 2D, el cual tiene 2 dimensiones con 3 valores cada uno. Si se lo pasamos al array de una sola dimensión, nos va a decir que tiene 1 y 3. Vamos a contar el tamaño total de los elementos. Para contar el tamaño total de los elementos, tenemos la propiedad size. Nos diría que tenemos 3 en este caso. Y en el caso del array multidimensional, nos va a decir que tenemos 6. ¿Vale? Nos cuenta todos los elementos que tengan internos. Porque realmente, para que os hagáis una idea, por dentro es como si esta separación prácticamente no estuviera. Pero bueno, eso es un poquito más complejo de ver. También podemos ver el tipo de datos de cada uno de los elementos que tengamos en el interior del array. Para ver el tipo de datos tenemos de type. ¿Vale? Nos va a decir que es un entero de 64. Y en el caso del array normal, de una sola dimensión, igual. ¿Vale? De 64, un entero de 64 bits. Perfecto. Vamos a ver unos tipos de array que son unos arrays un poco especiales, ya que NumPy nos ofrece varias funciones para crear arrays especiales, que los podemos rellenar, por ejemplo, de 0, de 1 o con valores vacíos. Aquí un pequeño problema, lo vamos a ir viendo en un momentito. Vamos a borrar esto
y vamos a crear un array de ceros. El array de ceros se crea con np ceros, ¿vale? Y aquí le damos las dimensiones. No vamos a poner 5 porque puede ser un poco complejo de ver. Vamos a poner, por ejemplo, 2,3, que se va a ver mucho más claro. Y vamos a crear un array en el que tengamos todo a 1. Vamos a poner unos y igual. Vamos a crearlo también, para que sepa la diferencia de longitud, de dimensiones, más que nada. Vale, primero le pasamos las dimensiones y después la cantidad de elementos que va a tener en esa dimensión. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver el array de ceros. Tenemos efectivamente dos dimensiones con tres elementos que se inicializan con un valor de 0. Esto está escrito con un 0 a fuego. Cuando digo fuego me refiero a que eso se queda de forma escrita de verdad en la memoria. ¿Por qué os digo esto? Porque hay un tercer tipo de inicialización. Nos lo describen como que se inicializa vacío, pero realmente no se inicializa vacío. Vamos a ver el resultado de unos y ahora os comento, ¿vale? Igualmente, esto nos escribe un 1 en cada entrada, en cada registro de valor. Vale, estoy intentando explicar esto porque es muy importante y puede llevar a muchas confusiones, que cuando utilizamos np.empty, si inicializamos, por ejemplo, a 2 4 y mostramos empty, vamos a ver una cosa muy extraña. Con 2, vale, se me había olvidado esos paréntesis. Vale, vemos aquí un montón de números que son muy extraños y es que esto se corresponde realmente a lo que tengamos en la memoria RAM. Es decir, cuando inicializamos con empty, estamos inicializando sin valor. Estamos reservando el espacio más que inicializando el array vacío. Entonces estos valores no se definen y no se escriben realmente. Estos valores son, cuando creamos un array, se nos reserva en la memoria un trocito de memoria para ese array y esa memoria a lo mejor tuvo antes algo y no se ha borrado. Pues esos valores son los que van a aparecer aquí. Esto puede ser cero, puede ser totalmente aleatorio. Nunca lo vamos a saber. Por lo tanto, mucho cuidado si utilizáis empty. Mi recomendación es que en la mayoría de los casos nos va a venir muy bien inicializar a unos o a ceros, según las operaciones que queramos realizar después. Siempre hay que ir pensando en las operaciones que queremos realizar. Después tenemos un tipo de inicialización que es creando un rango. Vamos a llamarlo range array. Con el método arrange podemos inicializar una cantidad de elementos que sean secuenciales. Si le pasamos 10, como nos ha escrito por defecto, pero bueno, da igual una cosa que otra, vale, tenemos que pintarlo, si no, no tiene mucho sentido. Nos inicializa 10 elementos, los cuales siempre van a comenzar desde el 0 si nosotros no le especificamos nada más. Si le pasamos un valor, si le pasamos 20, pues directamente nos va a pintar del 0 al 19, 20 elementos. Sin embargo, podemos decirle manualmente cuál es el inicio. Le podemos decir que el inicio sea 10, comienza en el valor 10. Vamos a tener hasta un límite del número 20 y nos vamos a saltar los números impares. Bueno, si le pasamos 100, vamos a tener eh, ahora sí, tenemos un array desde el 10 hasta el 100 que solamente contiene números pares. Podríamos decirle que nos lo dé perfectamente de 5 en 5 y podríamos decirle que nos dé aquí cualquier cosa que se nos ocurra desde un rango que comienza aquí
termina aquí y se salta o nos devuelve cada X elementos. Poner esto aquí a 1 equivale a lo que hicimos al principio literalmente. Poner esto a 1 equivale literalmente a poner aquí 10. Y otra forma de comenzar, de inicializar un array, sería con valores equidistantes quizás. Los valores equidistantes me estoy refiriendo a que le vamos a indicar un inicio y un fin y la cantidad de valores que queremos. Y nos va a dar los valores intermedios para que haya la misma diferencia de uno a otro. Es un poquito lioso de ver así sin ejemplo. Os lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a llamarlo, por ejemplo, lins space array. Y vale, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Y además el editor que utilizo, que es PyCharm, nos da algunos detalles de los parámetros que recibe, porque esos parámetros están declarados, están descritos dentro de la librería NP. Si pulso aquí, control clic, tenemos aquí descritos los parámetros con toda la información. Por eso es bueno que defináis lo que recibís y lo que devolvéis en un método, ya que después os simplifica mucho la vida si utilizáis un editor un poquito medio avanzado o un IDE. Entonces os explico cómo funciona esto. Aquí tenemos el rango donde va a comenzar, donde va a terminar y la cantidad de números que queremos. Si queremos un array con 4 posiciones, ponemos aquí 4. ¿Qué nos va a hacer esto? Nos va a dar entre 10 y 100 un array de 4 posiciones, de 4 valores, pero que estén separados uno de otro entre el 10 y el 100 la misma cantidad de números. Me imagino que a lo mejor nos dará, no sé, por una aproximación de así de cabeza tonta, 30, 50, 70 y 90 o algo así, similar, con decimales y tal, lo más aproximado posible. Vamos a comprobarlo y vemos exactamente cuáles serían. Vale, tenemos 10, 40, 70 y 100. Son 4 posiciones. Si le pedimos, por ejemplo, 10 posiciones, pues el segundo valor se va a acercar mucho más al 10, a lo mejor sería 20 o 15, algo así, y nos va a dar los valores lo más equidistante posible uno de otro. Vamos a comprobarlo. Vale, tenemos 10, 20, 30, 40. Vale, sí, no sé por qué no lo he hecho de cabeza. Si le damos 10, estamos contando de 10 en 10. Sería igual que aquí poner un 10. Sería prácticamente igual. Sin embargo, si ponemos algo un poquito más ajustado, como por ejemplo 15, aquí ya la cosa cambia un poco y nos va a introducir decimales, ¿vale? Van a ser float. El primero y el último, pues son enteros. Bueno, son float también, pero equivalen a números redondos, números enteros. Sin embargo, los demás nos los va a dar con decimales. Tenemos que tener cuidado aquí también porque el tipo de estos datos nos va a cambiar un poco. Vamos a poner aquí punto de type y vamos a ver el tipo de estos datos, ¿vale? Son float 64, no son enteros. Si vais a trabajar con operaciones y tal, tened en cuenta que al inicializar esto puede resultar beneficioso si lo conocéis, pero también un problema para realizar algún cálculo. A lo mejor tenéis que redondear hacia arriba, hacia abajo, eso ya según el flujo de vuestra aplicación. Vamos a comenzar con operaciones básicas. Y es que NumPy permite realizar operaciones elementales directamente sobre array de una manera muy eficiente y clara, siguiendo unas ciertas reglas, reglas de álgebra lineal. Voy a borrar toda esta parte y nos quedamos con solo esto. Aquí tenemos, vamos a inicializar un array. Vale, estoy pensando un poco porque tiene que cuadrar para que no salgan valores muy extraños y se vea claro. Quizás 10, 20, 30, 40 son bastante redondos.
Y el segundo array lo vamos a hacer muy pequeñito. Sí, vamos a hacer un array que sería de 1, 2, 3 y 4, creo yo. Array 1, 2, 3 y 4 para multiplicar, dividir y tal. Sí, es lo mejor. Vale, 2, 3 y 4. Perfecto. Bueno, pues tenemos dos arrays. Lo primero, vamos a sumar, que es una operación muy básica y muy recurrente seguro. Vamos a mostrar directamente cuál sería la suma de A más B, ¿vale? Os voy a aplicar antes de ejecutar. Básicamente, las operaciones se van a realizar en la misma posición. Es decir, nos va a sumar 10 más 1, 20 más 2, 30 más 3, 40 más 4. Vamos a probarlo aquí. Y efectivamente tenemos 11, 22, 33, 44. Perfecto. La suma no tiene ninguna complicación así de una dimensión. Vamos a probar la resta. Pues la resta no tiene ninguna diferencia a la suma. Es que no hay ninguna diferencia, es prácticamente igual. La multiplicación, ¿vale? La multiplicación pues sería A por B, no tiene más. Se multiplica un valor con otro. Y la división, ¿qué sería la división? Pues exactamente igual. Los exponentes o exponenciación, sí, se llamaría así. Vamos a elevar el primer array sobre 2. Es decir, lo que va a multiplicar es 10 por 10. Cada valor lo va a elevar a lo que le pasemos como segundo valor. Es decir, 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30. Esto nos daría 100, 400. Vamos a comprobar. Vale, 100, 400, 900. Podríamos elevarlo a 3, cada entrada del array. Y bueno, podríamos elevarlo a lo que quisiéramos. Con el array segundo también lo podemos hacer. Este valor es el mismo que cuando elevamos a 3. Y este lo estamos elevando a 4 y no lo hemos hecho ninguna prueba. Directamente se va elevando esto al exponente que tiene debajo en la misma posición. Hay una cosa que nos puede resultar un poco extraña y es cuando tenemos, por ejemplo, un solo valor aquí. ¿Qué ocurriría? Porque van a realizar todas las operaciones sobre el mismo valor. Lo vemos aquí. Vale, vemos que a todos se le ha sumado 1. Si aquí pusiéramos, por ejemplo, un 4 o un 5 para que quede más redondito, visualmente al menos, pues todas las operaciones, tanto sumar, restar, multiplicar, etcétera, se están realizando sobre el mismo campo. Vale, esto nos puede ser también bastante útil en muchas situaciones. Vale, vamos a ver ahora las funciones universales y es que son unas funciones matemáticas aplicadas a los arrays. Las funciones universales nos permiten realizar operaciones matemáticas sobre cada elemento de un array de manera vectorizada, lo que quiere decir que no necesita un bucle específico. Como comentaba al principio en la descripción de NumPy, toda la librería en general está planteada para, para ser muy eficiente. Por lo tanto, lleva una parte de código en C que acelera muchísimo el cálculo de operaciones. Entonces, cuando utilizamos los cálculos mediante esta librería, estamos acelerando muchísimo las iteraciones. Por ejemplo, para ciertas iteraciones, si queremos sacar, no sé, por ejemplo, la raíz cuadrada, np.sqrt de el array A. Vamos a sacar la raíz cuadrada del primer array, de cada elemento del primer array. Esto normalmente tendríamos que hacer una función que sería for elemento en A y aquí me hace el sqr, ¿vale? Aquí tendríamos que sacar por cada elemento una iteración en un for.
Eso sería muchísimo más lento que esta serie de funciones ya integradas en la librería de NumPy. Entonces, si ejecutamos este script, nos da la raíz cuadrada de cada uno de los elementos. También podríamos sacar, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, el que están todas las operaciones matemáticas literalmente, pero si por probar alguna, el seno. Vale, vamos a sacar el seno. Nos devolvería un array con el resultado de aplicar esta operación sobre cada elemento del array. Otro ejemplo podría ser el logaritmo, que también puede ser bastante común. Aquí tenemos las funciones universales. Funciona también con listas. NumPy, en mi opinión, es una herramienta que tienes que conocer sí o sí. Es una herramienta que te va a facilitar y sobre todo acelerar mucho tu aplicación, sobre todo si trabajas con muchos cálculos y necesitas realizar este tipo de operaciones sobre matrices o array. Vale, vamos a ver un par de cositas más interesantes, como por ejemplo el slicing y la indexación. Vamos a comenzar yo diría que por la indexación. Vale, la indexación sería un poco ver cómo acceder a esos elementos y cómo se crean los índices dentro de nuestro array, ¿vale? Que prácticamente es como una lista, pero lo vamos a ver un poco y así os va a quedar más claro. Vamos a crear, por ejemplo, un array a partir de una lista que tenga los valores 10, 20, 30, 40 y 50, por ejemplo. Vamos a pintar el primer valor y lo haríamos como si fuese una lista, ¿vale? Por índice. También podríamos acceder al último valor indicando puntos negativos. Vamos a ejecutar esto y tenemos el primero que es el 10 y el último que es el 50. Bien, antes os comentaba el slicing. ¿Qué es el slicing? Bueno, pues el slicing es la división, quedarnos como recortar, quedarnos con una parte de este array. Por ejemplo, nos queremos quedar con el valor del 2 al 4, que sería equivalente al 3. ¿Vale? Pues si queremos quedarnos con el valor del 20 al 40, tendríamos que poner aquí 1, 4. En el caso de que queramos, por ejemplo, los tres primeros, el 10, el 20 y el 30, también lo podríamos hacer directamente sin pasarle nada delante del puntito. Sería 10, 20, 30, tendríamos que poner hasta la posición 3. Si queremos quedarnos con cada dos elementos, ¿vale? Estoy recordando porque eran dos puntitos, es decir, queremos todo el array cada dos elementos. Esto, teóricamente, nos debería devolver el 10, el 30 y el 50. Porque nos traemos un elemento, nos saltamos otro. Nos traemos otro, nos saltamos otro. ¿Vale? Vamos a ver el resultado. Vale, tenemos 10, 30, 50. Tenemos también la posibilidad de trabajar con esto mismo en array de dos dimensiones. Vamos a poner un array de dos dimensiones para no complicar mucho el ejemplo. Array de dos dimensiones, vamos a poner valores muy pequeños. 1,2,3. Y esto sería el primer array. El segundo array sería, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Vamos a trabajar sobre este array. Queremos quedarnos con el elemento en la primera fila de la tercera columna. Pues sería array 2D. Abrimos los corchetes. 0, 2. 0 hace referencia a la primera fila. Y la tercera columna sería el 2. Recordamos que empezamos por 0, 1 y 2. Vale, vamos a pintar y tenemos el valor 3, que es el que corresponde a esta parte. En el caso de que quisiéramos todos los elementos, nos lo podemos traer también directamente con dos puntitos. Vale, podríamos hacer esto y
Si nos traemos, por ejemplo, la segunda columna, tendríamos el 2, el 4 y el 8. Le estamos diciendo que de todos los arrays que hay aquí dentro, nos traiga el segundo elemento, que corresponde con el 1. ¿Vale? Tenemos 2, 5 y 8. Otra cosa que también podríamos obtener es traernos de todos los arrays. Nos traemos un array entero, sería 1,2 puntos. Igualmente que hacemos esto, le podríamos indicar del 1 al 2. Podríamos utilizar esa nomenclatura. Sería equivalente poner los dos puntitos a literalmente poner esto. Vale, manipulación de array. Vamos a ver cómo cambiar la forma de un array. Vamos a aprender primero a utilizar un método llamado reshape que nos permite cambiar la forma del array sin cambiar los datos. La nueva forma va a tener que ser compatible con el número de elementos, ¿vale? Es decir, no podemos convertir un array en lo que queramos. Vamos a eliminar toda esta parte. Vamos a crear un rango de 8 elementos. Tenemos ahí el array con los 8 elementos. Vamos a crear otro array y lo que vamos a hacer es sobre el primer array dividir en dos de 4 elementos. ¿Por qué? Porque si esto no coincide con la cantidad de elementos, vamos a tener un error. Lo vamos a ver ahora y lo vamos a provocar también. Print reshape array. Vale. Bien, tenemos el array original con sus 8 elementos del 0 al 7 y aquí tenemos dos array. El primero tiene 4 elementos del 0 al 3 y el segundo tiene 4 elementos del 4 al 7. ¿Vale? Nos lo ha dividido bien. Si aquí, por ejemplo, le pusiéramos 3, 4, no debería de dar un error porque no se puede, digamos, dividir entre esta cantidad, ¿vale? Nos dice que el size, el tamaño, es de 8 y no podemos dividir 8 entre 3 arrays con 4 cada uno. Serían 12 elementos y ¿de dónde sacamos el resto? Es de lógica. Vamos a quitar esto de aquí y lo vamos a poner por aquí. Imaginad que a lo que hemos dividido queremos acceder a, por ejemplo, el 0, 0, que sería un 0, y le ponemos un 44 para que se note. ¿Qué ocurriría? Pues vamos a verlo. Tenemos un 44 en el primer array. Esto es muy importante entenderlo. Seguramente ya lo sepáis si habéis trabajado con otro lenguaje como Java, PHP, incluso trabajando con Python. Hay ciertos elementos que se pasan por referencia como puntero al mismo espacio de memoria. En el caso de los arrays ocurre lo mismo. Nosotros al igualar un array al resultado, aunque aquí almacenemos el resultado del reshape sobre otro array, estamos teniendo el puntero hacia el mismo elemento. Si además aquí, por ejemplo, eh, bueno, aquí sería directamente la posición 0, podríamos ponerle un 55 y vamos a ver cómo va a mutar el valor dos veces. Y lo vamos a tener tanto aquí como aquí en 55 porque lo estamos pintando debajo de realizar las operaciones. Vale, esto no es tanto de NumPy, esto es algo más genérico del lenguaje en sí, pero tenéis que tenerlo claro que de esta forma no estáis copiando el array y no estáis duplicando en memoria el array, sino que se está referenciando con esta variable al espacio de memoria aquí. Sin embargo, es muy interesante que nos divide el array y lo podemos trabajar como con dos dimensiones independientes. Ya hemos visto cómo cambiar la forma, ahora vamos a ver cómo concatenar y apilar. Se pueden combinar array utilizando catenate. Vamos a crear dos arrays en este caso. np.array. Vamos a quitarnos complejidad. Vamos a crear solamente dos dimensiones. Y sí, dos dimensiones. 3 y 4. Vale, el segundo array vamos a ponerlo como A y B para que queden
más corto de escribir. 5, 6, 7, 8. Bueno, me puede valer. Voy a ordenar un poquito. Vamos a concatenarlo en un nuevo array. Concat array sería igual a, bueno, pues tendríamos el np.concatenate, al cual le pasaríamos a, b. Para concatenarlo a lo largo de un eje, se lo pasamos como segundo parámetro. Vamos a pasarle 0 en este caso. Y vamos a hacer un print. ¿Qué vemos aquí? Que nos ha creado una matriz en la que tenemos el sumatorio. La concatenación realmente no es un sumatorio, es la concatenación de la primera matriz con la segunda. Sin embargo, todo lo que hay en su interior, todo lo que hay en el interior, nos lo pone al mismo nivel. Vale, si lo pusiéramos en el eje 1, tendríamos dentro del primer nivel. Vale, sería como ponerlo aquí. Por eso, con el eje 0, nos lo va a concatenar al mismo nivel. Otra cosa muy interesante es que podríamos apilar utilizando, bueno, creo que se denominaría apilar verticalmente y utilizando el método, la propiedad, bueno, el método vstack. Vamos a probarlo, vstack barra baja array. Tendríamos el mismo resultado que arriba, pero en este caso vamos a utilizar vstack. A vstack igualmente le vamos a pasar con otros paréntesis dentro a y b. Y si aquí ponemos vstack, vamos a limpiar la pantalla. Otra cosa es que podríamos apilar horizontalmente. Para apilar horizontalmente, si os dais cuenta, la V de vertical y tendríamos literalmente lo mismo, pero con una H indicando que es en horizontal. Vamos a duplicar para que se muestren los dos y vemos así la diferencia. ¿Vale? Entonces, si duplicamos, si añadimos aquí el concat array, este se nos va a mostrar como el horizontal. Personalmente suelo utilizar más esta opción. Estas dos opciones no las suelo utilizar tanto, pero esta opción sí que suele ser bastante interesante, sobre todo aquí con el eje 1, lo cual tenemos el mismo resultado que con el H-stack. No me he acostumbrado a utilizar estas dos, pero bueno, que sepáis que existen y que nos ahorramos bastante código, es más corto de escribir aquí. Bueno, pues una vez que hemos visto el concatenar, también sería muy interesante ver cómo se realizan las divisiones de array. Podemos dividir un array en varios arrays. Bien, voy a limpiar un poquito toda esta zona. Arrange. Vamos a crear longitud, creo que 16. Le vamos a utilizar ya los métodos que hemos ido aprendiendo antes. Por lo tanto, aquí estamos creando un array de una sola dimensión con 16 elementos. Vamos a crear un reshape de 4 4, pero está mal escrito. Vale, sería así. Esto lo que nos va a crear es un array multidimensional en el que hay cuatro arrays dentro con 4 elementos. Vamos a pintarlo para que quede más claro. ¿Ves? Tenemos 16 elementos del 0 al 16. Si le quitamos esta parte, tendríamos un único nivel. Al poner el reshape, tenemos 4. Vamos a dividir horizontalmente en dos subarrays. ¿Cómo sería esto? Vamos a llamarlo, por ejemplo, hsplit, que se llama así el método. Bueno, si hsplit array sería igual a np.hsplit. Y aquí le vamos a pasar primero el array y después los subarray que queremos dividir. Lo vamos a dividir, hemos dicho, vamos a probar con dos. Vale, pues duplicamos y le ponemos aquí. Bueno, no, vamos a quitar ya esto para que no nos confunda, porque ya tenemos claro, lo ponemos así y listo.
Y aquí tenemos las dos divisiones. Vemos cómo tenemos aquí la primera, el primer array, y aquí tenemos el segundo. Quizás esto se vería más claro si lo trabajásemos directamente aquí así. Vamos a probar un momento. Bueno, se ve igual. Vale, pues básicamente nos ha dividido en... Tenemos un array con dos arrays, porque lo estamos pintando de esta forma, pero realmente lo que tenemos son dos arrays, tenemos 8 y 8. Por lo tanto, 8 y 8 elementos, lo que contamos son los elementos, serían 4 arrays de dos elementos. 4 por 2, 8, y cada uno de los arrays tiene 8, 8 por 2, 16. También podemos dividirlo en vertical con vsplit. Vamos a... Espera, a ver si metemos algún espacio por medio. Nos quedaría exactamente igual con vsplit. ¿Qué es lo que pasa? Que el vsplit nos lo divide verticalmente en dos arrays. Por lo tanto, vamos a tener un array con dos bloques. Aquí tenemos cuatro bloques en este nivel, cuatro subarrays. Y el otro nos va a devolver, en vertical nos va a devolver solamente dos. Y efectivamente aquí lo tenemos. Tenemos del 0 al 4 y del 4 al 7. Son dos de cuatro elementos. 2 por 4, 8. Aquí tenemos igual. 2 por 4, 8. Y 8 más 8, 16. Nos ha dividido en dos arrays. Bueno, ahora vamos a ver algunas operaciones un poco más avanzadas sobre NumPy. Y vamos a explicar algunos de los conceptos un poquito más avanzados. Vamos a crear dos arrays. Sería np.array. Le vamos a poner tres valores, por ejemplo, 1, 2, 3. Y vamos a crear un segundo array en el que tenemos 4, 5 y 6. Perfecto. Bien, vimos en la primera parte que teníamos, bueno, teníamos un sumatorio, el print de A más B, y nos daba el resultado de sumar cada elemento con el elemento que tiene en la misma posición. ¿Vale? Esto se llama broadcasting. El broadcasting es lo que te permite realizar operaciones aritméticas en array de diferentes formas. Como hablamos, NumPy te expande los arrays más pequeños para que tengan formas compatibles. Si ponemos aquí algo así, lo ejecutamos y tenemos un error. Pero si todos son iguales, sí que es capaz, tiene la capacidad de realizar el sumatorio. ¿Vale? Si lo ponemos más redondo, por ejemplo 10, 20 y 30. En este caso, está tomando el más pequeño para hacerlo sobre el grande, ¿vale? Porque esto es una matriz, tiene dos dimensiones y este tiene uno. En el caso que vimos al principio también, si teníamos solamente uno, el broadcasting también contempla, se consiga operar sobre ese elemento. Y en el caso de que lo pongamos así, esto creo que sí tendríamos error. No, vale. Lo que pasa es que nos crea una matriz de dos dimensiones. Perfecto, bueno, esto conocer el término broadcasting, si os sale por algún sitio, pues ya sabéis a qué se refiere. Vamos a ver la indexación booleana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un array, por ejemplo 10, 20, 30, 40, 50. Vale, la indexación booleana te permite utilizar condiciones booleanas para filtrar elementos de un array. Esto es súper interesante. ¿Vale? Nosotros podemos pintar el array normal y nos pintaría todos los elementos. 10, 20, 30. Imaginad que queremos solamente los que sean mayor a 25. Podríamos directamente, perdón, así no. Podríamos directamente acceder a una condición booleana. Esto prácticamente sería como ir elemento por elemento diciéndole se cumpla lo que te estoy pasando aquí. Le decimos, por ejemplo, que sea mayor a 25. Estos dos nos los va a descartar y solamente nos devolvería los elementos mayores a 25.
¿vale? Tenemos 30, 40. Si le ponemos un menor, pues nos lo haría a la inversa. ¿Vale? Esto me parece súper interesante y además con grandes flujos de datos suele ir bastante rápido. Funciones de agregación. NumPy también nos proporciona funciones para realizar operaciones estadísticas en los arrays. Vale, las operaciones estadísticas podrían ser, por ejemplo, vamos a simplificar el array 3, 4 y hasta el 5. Vale, vamos a pintar, por ejemplo, un sumatorio de todos los elementos. Pues sería np sum y le pasamos nuestro array. Así de simple. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a ir posición por posición sumando la anterior. Es decir, 1 más 2, 3, más 3, 6, 10. Tendríamos un total de 15. Y perfecto. Esto para realizarlo en otros tipos de datos, como listas, por ejemplo, pues tendríamos que crear un for in, y bueno, tiene un coste que es demasiado grande y se reduce bastante de esta forma, pero bastante. Otra, bueno, otras cositas que podríamos sacar es, por ejemplo, la media. Y vamos a escribir, por ejemplo, el valor mínimo, el valor máximo, y a ver que recuerde así algo más, que lo estoy haciendo un poco de cabeza. Esto sí, como contenido extra. Tenemos el mínimo, el máximo, el índice del valor mínimo, que esto es muy interesante. Lo voy a poner todo. Argmax. Tenemos mucho más. En la documentación vienen todos. Estoy enfocando los que creo que son un poco más prácticos y ahora os lo voy explicando una vez que lo ejecute. El sumatorio ya lo hemos visto, es la suma de todos los elementos. Esto sería la media de los elementos, es decir, lo suma todos y como hay 5 elementos, lo divide entre 5. Por lo tanto, 15 entre 5 nos da 3. El elemento más bajo, el valor es un 1. Mira, así creo que se va a ver mejor. Un momentito. Lo voy a ejecutar de nuevo, que creo que se va a ver mucho más claro así. Lo he puesto al revés, no las cosas del directo. Es que creo que se va a entender mucho mejor así. El valor mínimo es 1, pero la posición del valor mínimo, con arg min, tenemos el valor 0 que corresponde a la posición 0 sobre el valor mínimo. Sin embargo, el valor máximo nos dice que es un 5 y que corresponde a la posición 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, con estas funciones, que son realmente un poco de lógica, quizá esta es la que estas dos, a lo mejor, bueno, no las recuerda las primeras veces, pero te van a ayudar a recuperar elementos o posiciones de los elementos muy fácil, sin tener que ir iterando todo y almacenando en una variable int, ya me había ido del lenguaje. Min es igual a 0 y ahora hacer un for y in range de la longitud del array. Si es menor a, si AR es menor a min es igual a, nos ahorra hacer esto. Y ya no es solo que nos ahorre toda esta parte, todo este bloque, sino que lo va a hacer mucho más rápido que Python en ese bloque. Por lo que comentaba al principio. Esto se basa en utilizar por detrás una serie de código que está en otro lenguaje, está en C, y es mucho más eficiente con operaciones de este tipo. Bien, vamos a ver ahora la manipulación de ejes. Podemos realizar operaciones a lo largo de un eje específico utilizando el parámetro axis. Vamos a crear un array en 2 dimensiones de... Tendríamos 4, 5, 6 y cerramos nuestro array por aquí. Vale, vamos a pintarlo. Print AR2D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Sale lo que queremos. Ahora vamos a sumar cada columna. Es decir, sumamos la primera columna en la que tenemos 1 y 4, nos daría 5. Tendríamos, por lo tanto, un array en el que aparecería en la posición 0 un 5. Sumaríamos 2 más 5
en el que tendríamos un 7, ¿vale? No sé si me entendéis, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí ahora podríamos dejar eso así para tenerlo como referencia del original. Y bueno, igualmente vamos a utilizar NP, el sumatorio. Le decimos que nos lo trabaje sobre el eje 0, ¿vale? Para que nos sume cada columna. Vamos a comprobar si es verdad. Bien, tenemos 5, 7 y 9. Como hemos visto, el sumatorio de 1 más 4, de 2 más 5 y de 3 más 6 es un solo array. Lo tenemos aquí, ¿vale? No confundir con la línea de arriba, es un solo array. Vale, lo pongo así para que se vea un poquito más claro, así oxigenado. Tendríamos 6 y 15, ¿vale? Tendríamos dos valores. Claro, nos sumaría estos dos, tendría 3 y 6. Y 4 más 6 son 10, más 5, 15. Perfecto. Tendríamos un array de 6 y 15. ¿Cómo haríamos eso? Pues tal como lo hemos hecho arriba, el sumatorio con el array 2D. Sin embargo, aquí le cambiamos el eje y le ponemos el 1. ¿Vale? Tendríamos el 6 y el 15. Vale, vamos a entrar con álgebra lineal. NumPy también nos incluye, bueno, nos incluye un módulo para operaciones de álgebra lineal. Esto hay que importarlo de forma independiente, ¿vale? No se importa, sería, a ver si me acuerdo, from NumPy import, creo que era lin, o podemos ponerle directamente aquí lineal, import, vale, vamos a utilizar inv, age y det. Vale, para este ejemplito. Vale, vamos a crear una matriz. Vamos a llamarlo, bueno, lo podemos llamar igualmente que antes, array 2D. Lo vamos a crear más pequeño, de 1 y 2. Y aquí 3 y 4. Se puede invertir tan fácil como utilizar INV que acabamos de importar y decirle mi array 2D me lo inviertes. Lo vamos a dibujar. Vamos a limpiar y lo ejecutamos aquí en limpio. Y bueno, esto es una fórmula matemática. Imagino que cuando lo vayas a utilizar, pues sabré lo que es. Yo solamente os voy a aplicar, no voy a entrar en matemática profunda, os voy a aplicar simplemente estos métodos de álgebra, ¿vale? Por ejemplo, tenemos también para sacar el determinante, que lo utilizaríamos con det, y el determinante lo podríamos sacar tan fácil como pasarle a det nuestro array. ¿Vale? Y tendríamos ahí la operación del determinante, que sería menos 2.0 redondeado. También podríamos sacar, vamos a poner algún espacio y seguimos con algunos, los valores y vectores propios, ¿no? Vale, si lo ejecutamos, pues aquí tenemos el valor. Podemos acceder directamente, bueno, esto lo podríamos sacar a dos variables. Por ejemplo, los valores los podríamos values y vectors sería igual a de ar2. Vale, sería así si no me equivoco. Por lo tanto, aquí podríamos dibujar cada uno de las variables y value. Vale, lo pintamos y bueno, aquí lo tenemos. Esto ya es un poco más avanzado, como dije, esta sección es un poco más avanzada. Me hace entrar en explicaros cómo sacarla, cómo utilizar estos métodos, pero no os voy a explicar uno por uno cómo conseguir
aplicar la fórmula para sacar esta cosa de álgebra que además nos daría, creo que cada una nos podría dar incluso para un vídeo de por sí. Bueno, generación de datos aleatorios. NumPy también tiene un submódulo que se llama random y nos permite generar números aleatorios. En Python tenemos algo similar, pero bueno, este me parece mucho más eficiente y es muy, muy, muy útil. Creo que podemos acceder directamente, si no después lo importamos de otra forma, pero creo que podemos acceder directamente. Vamos a llamarlo simplemente array, ya sabemos distinguir perfectamente lo que es un array 2D de un array de solo una dimensión. Y vamos a importar un array con números aleatorios, random.np random.3,3 de 3 y 3. Vamos a pintar esto. Clear. Vamos a verlo aquí más claro. Y entre 0 y 1 nos ha dado un array de 3 por 3, una matriz de 3 por 3. Es decir, tenemos 3 elementos aquí, otros 3 aquí y otros 3 aquí. Son 3 arrays de 3 elementos cada uno. A lo mejor se ve un poco raro, pero si le ponemos 2, 4, igualmente nos daría 2 subarray con 4 elementos cada uno. ¿Vale? Y ya nos lo rellena automáticamente de números random entre 0 y 1. Vale, podemos generar también números enteros, por si habéis pensado, vale, pero yo quiero rellenar números un poco más grandes, que sean enteros y tal. Pues también tenemos métodos para trabajar con números enteros. Podríamos utilizar directamente runInt. RunInt nos permite pasar primero el rango. Por ejemplo, queremos de 10 a 20 y queremos una longitud, un tamaño de 2 y que cada uno tenga 4. Vale, lo ejecuto y lo explico. Hemos creado un array, una matriz con dos arrays, con dos subarrays, en los que tenemos elementos de valores superior a 10 e inferiores a 20. Vale, podríamos ejecutarlo y siempre va a ser, bueno, siempre puede que sea diferente. Nada nos garantiza que sea aleatorio y creo que esta biblioteca tampoco nos lo garantiza. La aleatoriedad aquí en programación, igual que el tiempo real, es algo un poco relativo algunas veces. Pero sí, los numeritos van cambiando y se rellenan automáticamente. Si esto quisiéramos hacerlo mucho más grande, por ejemplo, 200 por 400, esto sería una auténtica brutalidad de cantidad de datos. Y bueno, nos lo deja un poco resumido con el método print. Creo que había una forma para forzar que lo pintara todo, pero bueno, nos lo hace un poco resumido. La cuestión es que se hace instantáneo. Esto sería una auténtica brutalidad. Se me debería hasta de parar la grabación, creo, pero nos quedamos sin memoria. Necesitamos 56 petabits para esto. Nada, esto es una locura, es una locura. A ver, así creo que sigue siendo una locura, ¿no? Vale, aquí ya hemos pasado de petabyte a gigabyte. Vamos a quitarle algo para... Me gustaría que creara algo, a ver si me deja con 10 gigas o algo así. Bueno, así. Total. La intentaba, esto era un intento de demostrar la eficiencia al ejecutarse utilizando métodos de NumPy. De todas formas, cuando utilicéis proyectos, si queréis hacer la prueba con otros métodos o librerías, vais a ver que NumPy siempre, al menos lo que yo he probado, siempre gana, siempre es muy eficiente. También podríamos generar números aleatorios desde una distribución normal. A ver, randn. Esto no lo suelo utilizar tanto,
RANDN, era RANDN, pero este no llevaba, este directamente se le pasaba la cantidad de elementos. Por ejemplo, dos subarray de 4 elementos. Vale, dos subarray de 4 elementos. Pero bueno, son distintos métodos y podéis tenerlo en cuenta. No hace falta tampoco que lo memoricéis, pero siempre está bien tener un poco de idea sobre lo que puede hacer una librería. Y os recomiendo que en todos los proyectos que vayáis a utilizar bastantes cositas de este tipo, eh, optéis por NumPy antes que hacerlo manualmente o empezar a tirar for y tirar generaciones de números o de cosas así a lo loco. Porque empiezan a sumarse tiempo y la verdad que se reduce mucho con esa librería. Y bueno, ya por último, de la parte avanzada, lo que entiendo que os puede servir, quizás, o al menos conocer que existe, es una forma para guardar arrays en unos archivos binarios y después cargarlo. Lo podemos guardar a modo de almacenamiento cuando no disponemos de una base de datos o cuando trabajamos en algunos dispositivos. A lo mejor podría ser interesante en algunos como SP32, SP8266 o Raspberry Pi Pico. Esto tomadlo entre comillas con pinzas o incluso en vuestro equipo si tenéis un programa que almacena muchos datos, pero el programa no es tan necesario que tenga una base de datos y bueno, queréis guardar temporalmente datos en binario, una array muy grande con un resultado, no sé. La manera de usarlo al final es un poco situacional, como todo, ¿no? Vale, vamos a crear un array en el que de solamente una dimensión. No nos vamos a complicar mucho para ver este concepto. Al final puedes guardar lo que tú quieras. Vamos a crear 3, 4, 5. Con esto sobraría. Podemos pintar en este punto y ver qué es lo que contiene. Es un simple array. Y podemos guardarlo en el sistema de archivo np.save. Le pasamos el nombre. Vamos a llamarlo array.npi y le pasamos el array. Así de simple. Después vemos cómo se carga y tal. Ejecutamos y se me ha puesto de color rojo el prompt. Eso quiere decir que ha habido un cambio en Git, ¿vale? Si le doy aquí status, tengo aquí un archivo muy extraño. Y si le hago un cat a ese archivo, veo que no se entiende lo que hay. Casi. Se entiende un poco, pero bueno. Vamos a comentar esta línea. Eso está muy bien, pero ¿cómo vemos, cómo recuperamos ese valor? Porque lo interesante de guardar es que después lo podamos recuperar. Mm, Vamos a recovery. Bueno, vamos a llamarlo así. Vale, pues tenemos también un método llamado npload. Al método npload le pasamos el nombre del archivo array npi y listo. No tenemos que hacer nada más. Así de fácil. Así de fácil hemos almacenado en el sistema de archivos y así de fácil lo recuperamos. ¿Comprobamos que lo recuperamos? Pues vamos a pintar. Perdón. Vale, voy a borrar aquí. A ver si no me confundo con los otros comandos. Perfecto. Se ejecuta perfectamente. Vale, tenemos aquí el archivo recuperado que ya lo hemos almacenado en una variable. De hecho, si accediéramos a rec1, pues nos daría el 2. ¿Vale? Podemos acceder ya como si estuviésemos todavía en este propio array. De hecho, este propio array ya no lo estamos utilizando porque estamos recuperando el archivo guardado. Entonces no tenemos ahí ninguna influencia de esta variable sobre el resto del código. Lo podemos comentar perfectamente. Tenemos el mismo array, pero obtenido del sistema de archivo. Pues espero que os haya servido de algo. De todas formas, estoy comenzando con esto de los tutoriales, de los cursos, así que cualquier recomendación, sugerencia o petición siempre es bienvenida.
Y los comentarios están abiertos y el canal está abierto para todo el mundo. Si te apetece, suscríbete. Y por mi parte voy a seguir subiendo más cositas de Python, probablemente enfocada más a microcontroladores como Raspberry Pi Pico. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Adiós.